Buenas, soy el doctor Heliberto Ruiz y el día de hoy vamos a realizar la clase de farmacocinética clínica. Ahora, ¿por qué es importante hablar de farmacocinética clínica? Recordemos que la farmacocinética son todos los cambios que el cuerpo le hace al fármaco que me he administrado. Y ahora, ¿por qué es importante saber farmacocinética? Porque precisamente nosotros no podemos pretender pensar de que el medicamento que yo he comprado en la farmacia es el mismo que llega a la sangre. Obviamente ese medicamento sufre cambios y esos cambios los ejerce el cuerpo. Cuando nosotros consumimos un fármaco, por ejemplo acá, el medicamento entra por la boca y cuando entra por la boca ya el medicamento empieza a sufrir cambios en la boca. Recordemos que en la boca nosotros tenemos actividad enzimática. Nosotros tenemos enzimas en la boca y también en la boca nosotros vamos a tener actividad mecánica. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente de que ya desde que el medicamento está en la boca empieza a sufrir cambios. Ahora es muy importante relacionar esto que vamos a ver de farmacocinética clínica con los posibles éxitos o fracasos terapéuticos que podemos tener. Recordemos que siempre cuando un medicamento no funciona, le echamos la culpa básicamente a la dosis. Le di una mala dosis, por eso no funcionó. Le di una buena dosis, por eso funcionó. Pero a veces no es el problema la dosis. Se ha visto casos en los cuales nosotros administramos una buena dosis de medicamento, pero el tratamiento a veces no es muy bueno o el medicamento no hace el efecto que realmente yo esperaba que haga. Y eso puede deberse porque no he tomado en cuenta estos factores farmacocinéticos. Entonces hay que meternos en la cabeza, hay que pensar siempre que desde que el fármaco esté ingresando a la boca, el fármaco ya empieza a sufrir cambios, tanto enzimáticos como mecánicos. Recordemos que en la boca empieza ya a formarse el bolo y ese bolo para que se forme necesita enzimas, necesita también una actividad mecánica que la forme. Y esa actividad mecánica y esa actividad enzimática obviamente van a alterar al medicamento que nosotros estamos administrando. Solo para recordar, si vemos en la parte de acá abajo, el fármaco está formado principalmente por dos estructuras. Una sería el principio activo y el otro serían los excipientes. ¿Qué es el principio activo? Es la parte del medicamento que hace el efecto que yo quiero, el efecto terapéutico. Si yo quiero, por ejemplo, a un paciente tratarlo de una infección, le voy a administrar amoxicilina, porque amoxicilina es un antibiótico, ¿sí? Es el principio activo, el que hace el efecto antibiótico. Y también tenemos excipientes, ¿sí? Los excipientes, ¿qué hacen? Los excipientes ayudan a que ese principio activo se pueda liberar y se pueda absorber mejor. Si nosotros tenemos medicamentos con mejores excipientes o con una calidad un poco mejor de excipientes, el medicamento va a absorberse mejor. ¿Y qué significa absorberse? O sea, que llegue bien a la sangre. Es por eso que ahí vemos algunas diferencias, por ejemplo, entre los precios de algunos medicamentos. Puede deberse, entre tantas cosas, por ejemplo, en la calidad o el costo que ha demandado para el fabricante poder incluirle los excipientes respectivos a cada forma farmacéutica, por ejemplo, ¿sí? A cada medicamento. Entonces tenemos acá esto muy importante que hay que tener en cuenta. Si vemos aquí en el esquema, el principio activo con el excipiente están enlazados, están unidos, hay enlaces acá. Ahora, si yo quiero que el fármaco, o sea, que el principio activo llegue a la sangre, estos enlaces tienen que romperse. Entonces, un primer evento que se va a dar antes de la farmacocinética es un evento en el cual se van a romper los enlaces del principio activo con el excipiente para por fin quede libre ¿quién? El principio activo. Porque en realidad, ¿yo qué quiero? ¿Que se vaya a la sangre el excipiente o que vaya a la sangre el principio activo? Yo quiero que vaya el principio activo, porque esta es la parte que hace el efecto. Y precisamente en esta parte en la cual el principio activo se ha liberado, se ha separado del excipiente, a esta fase se le conoce como la fase de liberación. Liberación. Precisamente, doctores, la fase de la liberación
es una fase previa a la farmacocinética. Porque yo no puedo hablar de farmacocinética si no tenemos el principio activo liberado. Y para que se libere el principio activo, necesitamos actividad enzimática, necesitamos actividad mecánica. Y esa actividad enzimática y mecánica se va a dar en todo el tracto gastrointestinal, no solamente en la boca. Si seguimos revisando acá, luego que el medicamento de la boca va a pasar al estómago. En el estómago hay también algunas condiciones que tenemos que recordar. Por ejemplo, en el estómago nosotros tenemos una gran acidez. Tenemos un pH de 2 o un pH de 3. En el estómago también, según si el paciente ha ingerido o no alimentos, vamos a ver que los alimentos de alguna manera van a modificar la absorción del fármaco. Y repito, ¿qué era absorción? ¿Recordamos? Absorción es cuando el fármaco abandona el tracto digestivo y se va a la sangre, si es que hablamos de una vía oral. Y precisamente cuando el medicamento abandona el estómago, se va a la siguiente porción del tubo digestivo, que es la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Y precisamente en el duodeno es donde se va a dar el evento que estamos nosotros explicando, que es la absorción. Hay que tener en cuenta, doctores, que para que haya una buena absorción, tiene que haber una buena liberación. Y precisamente las enzimas que participan en el proceso de liberación son enzimas muchas veces de tipo hidrolítica, o sea, necesitan agua para funcionar mejor. Es por ahí que viene la pregunta, ¿no? ¿Será conveniente tomar los medicamentos con agua o sin agua? Es conveniente tomarlos con agua. Por ejemplo, un buen vaso de agua puede ser 150, 200 mililitros de agua, porque a mayor cantidad de agua obviamente me va a asegurar que va a haber una mejor actividad enzimática. Y eso obviamente va a permitir una buena liberación, y si hay una buena liberación va a haber una buena absorción. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Muchas veces se ha visto que la liberación se da de una manera deficiente y por eso el medicamento no hace el efecto requerido, sin tener en cuenta la dosis. O sea, la dosis es otra cosa, ¿no? Estamos hablando ya de otro aspecto, ¿no? De otro factor. Pero hay que imaginarnos que el medicamento ya se absorbió y recordemos que por vía oral el principal lugar de absorción es el duodeno. Ahí es donde se absorben los medicamentos. ¿Por qué hablamos tanto de la vía oral? Porque es una vía de administración muy fácil de administrar. El paciente lo puede hacer por sí mismo. En cambio, si hablamos de otras vías, como las vías inyectables o parenterales, ahí nosotros necesitamos un cierto entrenamiento. Para una vía intramuscular, para una vía endovenosa, para una vía subcutánea, se necesita un cierto entrenamiento. Pero bueno, ahora vayamos al primer proceso que estábamos hablando, que es la absorción. La absorción tenemos que tener en cuenta algunos eventos o algunos factores. Por ejemplo, la vía de administración. ¿Se va a modificar la absorción si modifico la vía de administración? Por supuesto que sí. Normalmente, ¿qué medicamentos o por qué vía los medicamentos absorben mejor? Por las vías inyectables, por las vías parenterales. En cambio, por las vías enterales, como son, por ejemplo, la vía oral, la absorción va a ser un poco más lenta. Ese es el motivo por el cual yo le puedo dar un ibuprofeno a un paciente y automáticamente no le alivia el dolor. Tiene que pasar unos 30, 45 minutos para que el medicamento pase por todo el tracto digestivo, luego se absorba, ¿cierto? Se vaya a la sangre, demora bastante. Entonces, una vía oral obviamente tiene un tiempo de inicio de acción más lenta que una vía inyectable. Si nosotros recordamos, ¿qué vendría a ser absorción entonces? Absorción, en un concepto general, es el paso del medicamento de donde yo lo administré a la sangre. Si yo lo administré por vía oral, sería paso del medicamento, a ver, va por la vía oral, esófago, estómago, duodeno. Paso del medicamento del tracto intestinal, o del tracto digestivo, mejor dicho, hacia la sangre. Si yo hablo de una vía intramuscular, es el paso del medicamento del músculo a la sangre. Y obviamente eso va a ser muy rápido. Si yo hablo de una vía subcutánea, va a ser paso del medicamento del tejido subcutáneo a la sangre. Como por ejemplo lo que se utiliza con la adrenalina. En casos de shock anafiláctico se utiliza vía subcutánea. Y nosotros en odontología normalmente usamos dos vías. Tanto la vía oral como la vía intramuscular. Son las dos vías que más nosotros usamos en la consulta. Entonces hay que tener en cuenta que si yo modifico la vía de administración, también la absorción se puede modificar, se puede absorber más rápido y de una manera de repente más incrementada, ¿no? Más cantidad de medicamento puede llegar a la sangre. Ahora, ¿cuál sería la vía de administración que no tiene absorción? Por ejemplo, la vía endovenosa. Porque si nosotros recordamos qué significa absorción, paso del medicamento de la sangre, o mejor dicho, del lugar donde administré hacia la sangre.
Y la vía endovenosa, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Administrándolo directamente a la sangre. Entonces no hay absorción. Por eso la vía endovenosa es más rápida aún, porque yo lo estoy administrando directamente a la sangre. Por eso la vía endovenosa es una de las vías de administración más rápida que existen, ¿no? Porque se saltea ese proceso, ¿no? No hay absorción. Otra cosa que puede modificar la absorción, si es que hablamos de la vía oral, que es la que más usamos nosotros en la consulta, son los alimentos. Como vemos acá, los alimentos. Ahora, hay que quitarnos de la cabeza una creencia. Muchas veces pensamos que los alimentos perjudican la absorción, que si yo lo doy con comidas el medicamento no va a llegar bien a la sangre. Vamos a ver, por ejemplo, hay medicamentos que cuando los doy con comidas, como ven acá, la absorción mejora. Quiere decir que los fármacos que yo coloque acá voy a tener que administrarlo con alimentos. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es la claritromicina. La claritromicina, que es un antibiótico que se utiliza, por ejemplo, en pacientes alérgicos a penicilinas, es un medicamento que deberíamos darlo con comidas, porque si lo administro con comidas, mejora su absorción, llega mejor a sangre. Eso es bueno. Ahora, hay medicamentos que, como ven acá, no mejora ni empeora su absorción con alimentos. Quiere decir que no se modifica. Por ejemplo, acá podemos tener a la clindamicina. Un antibiótico que por lo menos en infecciones anaerobias funciona muy bien y tiene muy buena llegada a tejido óseo, ¿no? Nos sirve bastante en infecciones de ese tipo. Este antibiótico de acá yo puedo administrarlo con o sin comidas y no se va a modificar. Ahora, si yo tengo la opción de administrarlo con comidas o sin comidas, es mejor escoger con alimentos, ya que los alimentos, si bien es cierto, no van a modificar la absorción, por lo menos van a reducir los efectos adversos. Recuerden que un efecto adverso muy conocido de la clindamicina son las diarreas. Y también algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que hay medicamentos que con alimentos la absorción disminuye. Por ejemplo, acá tenemos a la acitromicina. La acitromicina es un antibiótico que también se utiliza en pacientes con alergia a penicilinas. Un antibiótico muy bueno, tiene muy buena llegada a tejido periodontal, por ejemplo. Sirve bastante bien para infecciones periapicales, pero es un medicamento que tenemos que administrarlo separado de los alimentos. Ahora, cuando hablamos separado de los alimentos, ¿a qué nos referimos? De que tenemos que administrarlo por lo menos una hora antes de los alimentos, ¿sí? Y así, doctores, como ven, un ejemplo de cada uno, hay muchísimos más, ¿no? De cada grupo hay más. Entonces, nosotros cuando hablamos de absorción tenemos que tener en cuenta todos estos factores que hemos hablado. Los alimentos, la vía de administración. A veces escogemos mal la vía o a veces, lamentablemente, lo damos con alimentos y no funciona bien el medicamento. Se dan cuenta, no tiene nada que ver la dosis, ¿no? Yo puedo dar una buena dosis, pero si me equivoqué de la vía de administración, no puedo tener el efecto terapéutico que yo deseo. Yo puedo dar una buena dosis, pero si lo administré de repente con alimentos y no debería administrarse con alimentos, puedo tener una reducción en la absorción y obviamente eso se va a ver en el impacto clínico en el paciente. Sigamos con los pasos de la farmacocinética. El medicamento ya se absorbió. Quiere decir que el medicamento ya está en sangre. Ahora, ¿qué es lo que sigue? El medicamento tiene que dirigirse al lugar donde yo quiero que haga el efecto. Si yo, por ejemplo, di un antibiótico como amoxicilina, la amoxicilina tiene que dirigirse hacia la pieza dentaria que está infectada. Eso quiere decir que cuando hablamos de infección, la sangre tiene que movilizar al medicamento. Y lo puede movilizar a 3 lugares, porque la sangre no me va a hacer caso, ¿no? La sangre puede tener la libertad de movilizar el medicamento hacia donde ella le parezca. Lo puede movilizar, por ejemplo, al tejido que yo deseo. Eso sería muy bueno. Por ejemplo, mi diente, ¿sí? Muy bueno. O si estamos hablando de un diabético, de repente en la extremidad que está comprometida, ¿sí? Y cuando lo moviliza al lugar donde yo deseo, voy a obtener un efecto. ¿Cómo se llama el efecto que yo deseo? El efecto que yo deseo se llama efecto terapéutico. Efecto terapéutico. El efecto terapéutico es cuando el medicamento llega al lugar donde yo deseo. ¿Sí? El efecto terapéutico es cuando el medicamento llega al lugar donde yo deseo y ahí hace el efecto. Ahora, ¿qué pasa si el fármaco llega al lugar donde yo no deseo?
Entonces, ahí vamos a tener un problema, ¿no? Porque yo no deseo que vaya a ese lugar, pero el fármaco ha ido. Y ahí vamos a tener los famosos efectos adversos. Efectos adversos. Por ejemplo, yo cuando administro un AINE, por ejemplo, ketorolaco, administro ketorolaco. Ketorolaco en la sangre se distribuye. ¿Se va a dónde? Al tejido dental. Me alivia el dolor, pero también va a dónde? A la mucosa gástrica y hace de que haya mayor liberación de ácido clorhídrico y me genera gastritis. Es un efecto que yo no quería, ¿no? Es un efecto indeseado, es un efecto adverso. Y también los fármacos pueden movilizarse a algunos lugares de almacenamiento, pero no todos los fármacos, solo algunos. Por ejemplo, tenemos un medicamento o un grupo de medicamentos que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, como el famoso midazolam, diazepam, son medicamentos que se pueden almacenar, por ejemplo, en el tejido graso. Es por eso el impacto que cuando nosotros hacemos sedación en odontopediatría, por ejemplo, a un niño muy gordito, el tiempo de recuperación demora más, es más largo. Precisamente porque el medicamento va a demorar más tiempo en abandonar el cuerpo del niño por la cantidad de tejido graso que tiene este. Entonces es muy importante, inclusive para poder predecir alguna complicación, conocer estas cuestiones farmacocinéticas, ¿no? Imagínense que a veces estamos con un padre preocupado por su hijo y nosotros le decimos al papá, en 1 hora se va a recuperar si es que administramos midazolam y demora más tiempo, ¿no? Y no sabemos estas cuestiones farmacocinéticas, puede haber preocupación por parte del padre y también por parte del colega, ¿no? ¿Sí? Ya hizo efecto el medicamento ya hizo su efecto. Ahora el medicamento tiene que abandonar el cuerpo, porque el fármaco, igual como entró, igual como ingresó, el medicamento tiene que abandonar el cuerpo, no se puede quedar en el cuerpo. Si se queda en el cuerpo, quiere decir de que yo puedo intoxicarme. Y precisamente hay 2 órganos que se encargan de depurar o que se encargan de eliminar el fármaco administrado. Uno es el hígado y el otro es el riñón. Es por eso, doctores, que cuando tenemos pacientes con enfermedad hepática o enfermedad renal, puede el paciente sufrir un cuadro de intoxicación, porque justo los 2 órganos encargados de depurar o eliminar el medicamento están dañados o comprometidos. Entonces, en esos casos tenemos que modificar la dosis para que no haya ese efecto, ¿no? No podemos darle una dosis similar a la de un adulto sano, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Si hablamos del siguiente proceso farmacocinético, ya hemos hablado de la distribución, el medicamento ya hizo el efecto, el medicamento tiene que eliminarse. Pero para eliminarse previamente, primero tiene que metabolizarse. En un proceso que nosotros llamamos metabolismo o biotransformación, cualquiera de los 2 nombres. Metabolismo o biotransformación. ¿Por qué se llama metabolismo? Porque se forman metabolitos. ¿Por qué se llama biotransformación? Porque es una transformación que va a sufrir dentro de un órgano, por ejemplo el hígado. El principal órgano que se encarga de metabolizar fármacos es el hígado. Y el hígado lo hace de 2 maneras, mediante fase 1 y mediante fase 2, que son reacciones, básicamente reacciones químicas. Por ejemplo, fase 1, nosotros llamamos fase 1, la más importante porque hay varias, son las reacciones de oxidación. Las reacciones de oxidación son las que hace el hígado como parte de su fase 1 para metabolizar los fármacos. ¿Y cuál era la finalidad del metabolismo? Volverlos en moléculas más fáciles de eliminar, ¿sí? Más fáciles de eliminar. La oxidación es una de las fases más, digamos, importantes de la fase 1. Acá inclusive se involucran unas enzimas que tienen un nombre un poco complicado, que se llama citocromos P450, ¿sí? Es un grupito de enzimas, un grupo grande en realidad de enzimas, que se encargan de estos eventos de oxidación. Y si hablamos de fase 2, tenemos las reacciones de conjugación. Conjugación, por ejemplo, con ácido glucurónido, conjugación con glutatión, son las reacciones más importantes de fase 2. Entonces, el hígado metaboliza, el hígado convierte el fármaco en una molécula más fácilmente de eliminar, ¿sí? Más polar, por ejemplo, para que sea fácilmente eliminable. Y la última fase, una vez que el fármaco ya se metabolizó, es la excreción o eliminación. ¿Qué es la eliminación? Es cuando el fármaco se va del cuerpo y puede irse principalmente por 2 rutas. Una es la ruta renal, que sería que el fármaco se vaya por la orina,
y la otra es la ruta biliar. Si recordamos nuestras clases de anatomía, la bilis al final va a formar parte de las heces. Entonces, esta vía se le conoce como vía biliar o como vía fecal o también como vía hepática, porque quien forma la bilis es precisamente el hígado, ¿no? Los hepatocitos. Entonces, precisamente, nosotros tenemos que conocer qué fármacos se eliminan más por vía renal y qué fármacos se eliminan más por vía biliar. Por ejemplo, ¿qué fármacos se eliminan más por vía renal? Tenemos acá, por ejemplo, un grupo grande de antibióticos que se llaman penicilinas. Las penicilinas se eliminan mucho por vía renal. ¿Quiénes se eliminan mucho por vía biliar o vía hepática? Tenemos, por ejemplo, a los macrólidos. ¿Quiénes son macrólidos? Por ejemplo, la eritromicina, por ejemplo, la citromicina, la claritromicina, se eliminan más por vía biliar. ¿Y por qué a nosotros nos importa esto? Porque si eventualmente nos llegara un paciente que tiene problema renal, penicilinas de repente no sería mi primera opción a utilizar. Podría utilizar un macrólido. O al revés, si viene un paciente con problema hepático, de repente macrólidos no sería mi mejor opción porque se elimina mucho por vía biliar, estresaría mucho al hígado. Mejor en ese caso del paciente con enfermedad hepática, mejor administrarle un medicamento que se elimine por vía renal. Entonces, como ven, el medicamento ya se eliminó. Entonces, es muy importante conocer que todo esto sucede, ¿no? Cuando nosotros administramos un medicamento, empiezan a darse reacciones de transformación hacia ese fármaco. Se da absorción, se da distribución, metabolismo, eliminación. Para concluir, hemos visto todas las fases de la farmacocinética y es muy importante conocer todos estos factores que también pueden contribuir a tener un éxito o un fracaso terapéutico. Como vemos, a veces nos podemos preocupar mucho en la dosis, pero podemos fallar en la vía de administración o de repente podemos fallar al combinarlo con alimentos cuando no se debía, o de repente podemos a un paciente con enfermedad hepático-renal darle de repente un medicamento que no correspondía, o de repente tenemos que predecir cuánto tiempo mi paciente va a recuperarse después de un proceso de sedación. Y todo eso no lo puedo conocer solamente con la dosis, sino que tenemos que conocer la farmacocinética. Por eso esta clase es muy importante, farmacocinética, para tomarla en cuenta cuando nosotros hagamos nuestros esquemas terapéuticos para tener un éxito terapéutico, ¿no? Un éxito terapéutico que es lo que en realidad nosotros buscamos en el paciente. Espero que haya quedado clara la clase. Bueno, los invito a que puedan seguirnos en otros videos que hemos hecho y bueno, que se puedan suscribir para que les pueda llegar avisos de los próximos videos y las próximas clases que nosotros hagamos. Muchas gracias con todos y espero que se haya entendido. Muy amables. Gracias.